Muy buenos días para todos. Muchas gracias por estar acá en sintonía en la revista Latin Pyme y en estos espacios de capacitación, nuestras acostumbradas charlas empresariales de los miércoles. Bienvenidos a estos espacios que son de formación empresarial generado por la Escuela Latin Pyme y la Fundación Unipymes. Antes de presentar a nuestra conferencista invitada, les estoy dejando en el chat un enlace para que nos apoyen con una encuesta de inteligencia artificial enfocada al talento humano. Hoy hablaremos de liderazgo en tiempos de cambio. Tenemos una charla de 45 minutos y posteriormente un espacio de 15 minutos para la sesión de preguntas. Así que el chat está habilitado para que en este sentido nos vayan dejando allí el repositorio de todas las preguntas para dar paso posteriormente a esta sesión de preguntas y respuestas. Damos la bienvenida a Jenny Alexandra Prieto Duarte, ingeniera química de la Universidad de América, MBA en Administración y Dirección de Negocios, Universidad Internacional Isabel I Castilla, especialista en Gerencia de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad de Asturias, especialista en Administración y Gerencia de Sistemas de la Calidad del Convenio Universidad Santo Tomás y Contec, especialista en Coaching y PNL de la Escuela de Negocios de Barcelona, coach internacional bajo estándares ICF de USA de AD International School, Master in Leadership and Organizational Development with Coaching de AD International School. Jenny, muchas gracias por estar en este espacio, en nuestras charlas empresariales. Bienvenida, tienes la palabra. Muchas gracias, Paola. Muchas gracias a Latin Pyme y, por supuesto, a toda la comunidad de revista Latin Pyme que han hecho posible estas charlas empresariales cada miércoles. Y, por supuesto, no nos hemos quedado atrás con mi firma Revit Consultores, quien les habla Jenny Alexandra Prieto Duarte, para impartir esta charla empresarial, un tema muy de actualidad que tiene que ver con el liderazgo en tiempos de cambio. Voy a compartirles en estos momentos pantalla. Por favor, me confirmas, Paola, si la están visualizando, por favor. Perfecto, te confirmo. Cuando la veamos, aún no. Ya, perfecto. Listo, muy bien. Entonces, así es, vamos a hablar de liderazgo en tiempos de cambio. Es bien sabido por todos que pues en estos últimos tiempos hemos enfrentado cualquier cantidad de cambios dados por diferentes circunstancias. Una de esas circunstancias, por supuesto, que nos llevó a acelerar mucho más rápido esos cambios, pues por supuesto fue el tema de la pandemia, ¿cierto? Y eso conlleva, lógicamente, a que las organizaciones tengan que hacer adaptaciones también de su contexto y, por supuesto, que las personas puedan enfrentarse también de la mejor manera a dichos cambios. Entonces, pues justamente de lo que se trata esta charla es de poderles dar orientaciones generales para ejercer un liderazgo efectivo en contextos de incertidumbre y transformación y que no vayamos a tener de pronto dificultades por tener de pronto situaciones de resistencia o liderazgo mal llevado, justamente por la falta de conocimiento en cómo nosotros deberíamos enfrentar dichos cambios. Entonces, así las cosas, pues lo primero que me gustaría preguntarles a ustedes, y me gustaría que lo escribieran ahí en el chat, es cómo definen ustedes el liderazgo en tiempo de cambio. ¿Ustedes cómo se imaginan el liderazgo en tiempos de cambio? Me gustaría que interactuáramos ahí a través del chat, o si quieren levantar la manito e interactuar conmigo a través de micrófono, lo podemos hacer también. Juan Lenis, cuéntanos. Ya activamos micrófono. Bienvenido, Juan Lenis, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas? ¿Me escuchas ahí ya mejor? ¿Ya me escuchas? Sí, ya te escuchamos. Perfecto. Bueno, yo pienso que el liderazgo en tiempos de cambio tiene que ver mucho influenciado con los tiempos ahora que tienen que ver con las inteligencias artificiales, y cómo poder manejarlas y cómo poder liderar estos temas, ¿no? Súper, y qué bueno que lo toques porque justamente en 8 días tenemos una charla que tiene mucho que ver con eso también y es cómo vamos a enfrentarnos también a la evolución del liderazgo adaptándonos a la era digital. Claro, ese es uno de los contextos súper importantes. Por acá, Vanessa también acaba de levantar la manito. Vanessa Garcés. ¿Nos escuchan, Vanessa? Bueno, mientras logra solucionar Vanessa lo de su micrófono, pues aprovecho a leer algunas cosas que nos escribieron acá por el chat. Entonces es adaptativo,
generar aceptación, tomar la batuta en situaciones de cambio, forma de dirigir el cambio en una organización con un enfoque proactivo, bueno, y muchos más comentarios acá. Quisiera darles la palabra a todos, pero el tiempo en televisión es oro, dirían por ahí. Entonces, dejen en sus comentarios igual ahí en el chat. Entonces, por supuesto, el liderazgo pues hace justamente que requiramos ser mucho más resilientes y adaptativos. Y primero pues hablemos qué es el cambio. El cambio es una acción de transformar una cosa en otra, abandonar una cosa o situación por otra o intercambiar alguna cosa por otra que se considera de un valor semejante o para alcanzar una oportunidad. Eso significa que el cambio se puede dar en cualquier contexto, no solamente en el tema empresarial, probablemente día tras día, cuando nosotros nos estamos enfrentando justamente a situaciones de nuestro propio contexto, ya sea contexto familiar, personal, profesional o laboral, vamos a tener que asumir cambios. Mire, el solo hecho de cambiar de casa o cambiar de lugar de trabajo o cambiar diferentes situaciones en el diario vivir pueden conllevar justamente a generar afectaciones en nuestro liderazgo. Y esta imagen me encanta porque es justamente de lo que se trata. Entonces, podernos acomodar independiente las fichas, los engranajes o los elementos que tengamos para constituir esos cambios a nivel personal, a nivel profesional o a nivel organizacional. Es tener esa capacidad de resiliencia, pero también esa capacidad de adaptación dependiendo las posibilidades y las capacidades que tengamos como seres humanos. ¿De qué depende eso? Pues buena parte va a depender de nuestra determinación, de nuestra capacidad de liderazgo y, por supuesto, de la manera como nosotros enfrentemos esos aspectos. Y en ese sentido, pues tenemos que hablar de tipos de cambio organizacional, ¿cierto? Entonces, ¿qué tipo de cambios organizacionales tenemos? Por ejemplo, tenemos cambios planificados y tenemos cambios disruptivos. Los cambios planificados podríamos considerarlo como el contexto tradicional, donde tenemos iniciativas estratégicas que han sido deliberadas, es decir, las hemos constituido de una manera estructurada y planificada y de manera gradual, y también hay un mayor control y previsibilidad, ¿cierto? Entonces, recordemos el uso de cronogramas, diagramas de Gantt, justamente para poder asegurarnos de que eso que tengo yo planeado se va a lograr en el tiempo. Segundo, los cambios disruptivos. Entonces, esos cambios disruptivos son provocados por factores externos. Entonces, ahorita, justamente uno de los participantes nos habló de inteligencia artificial. Miren, justamente acá en Latinpyme lleva más de 25 años en el mercado y su fundadora, justamente desde hace muchos años viene hablando del Internet. De hecho, es una de las pioneras. Y hace aproximadamente unos, ¿qué les digo yo? Un poco más de 10 años, sentada yo tomándome un café con ella me habló de la inteligencia artificial y yo me sonreí, ¿cierto? Porque yo pensé que eso era muy de Hollywood, de las películas, muy ciencia ficción, y que eso no iba a suceder, como tampoco iba a suceder una pandemia, ¿cierto? Y hoy me tengo que dar golpes de pecho y reconocerle a ella justamente, María Mercedes López, fundadora de Latinpyme, porque ella nos ha venido promoviendo justamente ese tema y es una de las pioneras en Colombia justamente en el uso del streaming. Entonces, los cambios disruptivos, ¿de dónde vienen? Pues del pensamiento disruptivo y de la capacidad que nosotros tengamos de dar respuesta inmediata y de enfrentarnos a la incertidumbre y a la presión, ¿cierto? Claro, eso genera unos grandes desafíos que implican e involucran justamente una gran determinación, pero sobre todo conocimiento y tener empatía también, porque el cambio no es fácil para todo el mundo. Y hablo de cambio versus empatía justamente porque podemos estar en dos posiciones. O estamos en el lado de liderar el cambio o estamos en el lado de la resistencia al cambio. Si estamos en el lado de liderar el cambio, posiblemente pues vamos a hacer una transición mucho más participativa y proactiva a los cambios y vamos a tomar una postura muy diligente, muy resiliente y determinada y adaptativa. Mientras que si somos resistentes, tal vez vamos a generar algunas desventajas en relación a nuestro comportamiento, vamos a sufrir, digamos, frente a la aceptación de esos cambios y probablemente nos vamos a desenfocar.
eso nos lleva a pensar que en nuestra mente va a haber un diablito o un angelito hablándonos todo el tiempo sobre en qué posición debería yo estar. Y probablemente vamos a encontrarnos con una situación muy importante, y es que quien quiere, quien sabe y quien puede, probablemente va a estar en ese 5% que desean implementar el cambio. Y los que no quieren, no conocen ni pueden, van a estar en el 95% de la población que se preocupa por el cambio. Entonces, ahí pongámonos en la balanza. ¿Dónde estoy yo? Probablemente habrán personas que son osadas y dicen, hagámoslo, ¿cierto? Habrán otros que dicen, no, con prudencia, esperemos justamente para poder coordinar estos espacios de cambio para no acelerarnos y de pronto meterlas de caminar. Y otros definitivamente se abstraen y dicen, no, a mí que no me toquen porque yo así estoy bien. Entonces, salirnos de esa zona de confort, que yo realmente, más que salirnos, yo los invito a ampliar esa zona de confort. Cuando hablo de ampliarla es mantener lo que yo ya conozco, pero irme a esa zona de aventura o esa zona desconocida, esa zona mágica, donde yo puedo ampliar también mi disrupción y posiblemente crear cosas distintas que pueden facilitar también en beneficio no solamente personal, profesional, sino también empresarial. Y entonces eso va a conllevar también a generar unos impactos. Esos impactos son como cuando, por ejemplo, estamos en una situación de duelo, ¿cierto? Al comienzo estamos en una postura de negación, de resistencia inicial a aceptar esta nueva realidad. Posteriormente, seguramente estaremos en frustración, en unos sentimientos encontrados entre ira y pérdida de control, porque esas resistencias justamente tienen que ver con el control. Y es como yo desconozco esto, no estoy dispuesto a ceder o no estoy dispuesto a sacrificar lo que yo ya conozco porque otros me tengan que decir de qué manera está sucediendo las cosas o cómo las debo hacer de ahora en adelante. Y la pérdida de control, pues lo que va a generar es cambios en comportamiento, donde en ocasiones también a veces es por desconocimiento, donde no queremos aceptar el cambio. Luego ya cuando he logrado, digamos, salirme de esa nube, de esa sombra de la negación y la frustración, pasaremos a un espacio de aceptación donde la integración del cambio empieza a darse de manera natural y empieza a adoptarse una nueva normalidad. Y llegaría entonces ya a la zona de exploración, búsquedas de nuevas formas de adaptación, porque ya me di cuenta que eso que pensaba que no estaba disponible para mí, ya lo está, ya lo superé y ahora lo vuelvo a hacer. Mire, yo recuerdo la primera vez que yo viajé fuera del país, yo ese día estaba súper nerviosa, ahora el cambio de la moneda, otra cultura, ¿cierto? Y además que hice el primer viaje sola, fue un viaje a Chile. Y miren que al comienzo, pues claro, tenía temor, tenía miedo de los conocidos, pero ya después de que lo hice y exploré, pues se abrió esa nueva posibilidad y ahora me encanta viajar, ¿cierto? Entonces, eso solamente lo pongo a manera de ejemplo de cómo podemos partir de nuestro autoliderazgo para poder enfrentar esas situaciones. Entonces, la cultura en una organización inicia cuando estamos dispuestos a cambiar para transformarnos. Fíjense, acá es un ejemplo en esta imagen de una persona que está motivando un cambio y algunos que se resisten porque están demasiado ocupados, ya sea por envidia, ya sea por ignorancia, ya sea porque realmente tienen carga de trabajo y entonces le dan mayor importancia a lo urgente que a lo importante, ¿cierto? No se prioriza y por supuesto pueden perder grandes posibilidades, lógicamente, en el desarrollo de innovación y creatividad en una organización. Y entonces, pues tenemos que mirar el entorno global actual, no podemos desconocer eso. Estamos en medio de una digitalización acelerada, donde la transformación tecnológica y los equipos híbridos en las organizaciones ya son una realidad circundante a la que nos debemos adaptar. ¿Cuándo nos habíamos imaginado nosotros trabajar desde la casa? Bueno, estos webinars, miren, el primer webinar que yo hice con LatinPymes y Unipymes fue justamente en el año 2011.
Fue el primer webinar y esto me pareció espectacular. Yo me acuerdo cuando yo me encuentro esta plataforma de Latin Pymes y Unipymes, fue a través, siendo participante así como ustedes. Y yo, miren, se los confieso, así tal cual lo dije. Dije, ojalá algún día yo pueda ser conferencista de esa plataforma y ojalá algún día conozca al gerente de esa plataforma. Lo dije así cuando tomé las riendas de mi vida para independizarme completamente a nivel laboral. Y justamente las dos cosas se me dieron en menos de un año. Una porque me fui a una rueda de negocios que me invitaron y justamente ahí estaba la gerente de Unipymes. Fue sincronía, realmente no fue una cosa orquestada, simplemente se dio. Ese día nos conocimos con la gerente y entablamos conversación y dijimos vamos a desarrollar cosas juntas. Y desde ese año yo hago webinars, ¿sí? Pero además hago muchísimas cosas más en el desarrollo profesional. Es decir, que yo tuve la gran fortuna de ser también una de las pioneras en streaming, ¿cierto? En hacer este tipo de conferencias. Pero, ¿por qué menciono eso? ¿A qué va a lugar mencionar eso? A que yo estuve dispuesta a enfrentarme a algo desconocido para asumirlo y entenderlo y aprenderlo, ¿cierto? Y hoy en día, pues, nos facilita mucho el trabajo. Al comienzo, les voy a confesar que me da muy duro, digamos, pensar, por ejemplo, que se pudiera hacer una auditoría o una consultoría virtual. Pero miren que justamente en este espacio, con las conversaciones a través de la Pymes y Unipymes, nos dimos cuenta que eso sí era posible y hoy en día eso ya se está viviendo, ¿cierto? Los equipos ya trabajan en modalidad de teletrabajo suplementario o teletrabajo completo. Hay otro aspecto también que nos preocupa mucho y es la incertidumbre económica, que yo le sumaría a eso también la incertidumbre política, las fluctuaciones de la moneda, los cambios intempestivos de los gobiernos, la presión por resultados con menos recursos, la migración, todo eso está afectando también el contexto global. Y las nuevas expectativas laborales, búsqueda de propósito y balanza, y mayor movilidad y rotación de talento, ¿cierto? Eso está generando que nos tengamos que enfrentar a nuevas cosas y no hacernos los sordos o los brutos ciegos sordomudos como Shakira, como nos lo dijo Shakira, porque ya eso está acá, eso ya está acá. Por eso los invitamos también dentro de 8 días a acompañarnos, sería como la segunda parte de esta charla, ¿cierto? Pero ya con un enfoque más al liderazgo enfocado al tema digital, justamente porque es una de las cosas que algunos aún no han visto, no se están dando cuenta que ya no es solamente el Word y el Excel, sino que esto se abrió un universo con la inteligencia artificial muy interesante. Y entonces vienen nuevos paradigmas de liderazgo. Y esos nuevos paradigmas de liderazgo, yo quise traer a colación 2 entornos. Uno se llama el entorno VUCA y el otro se llama el entorno BANI. El entorno VUCA es un entorno que se desarrolló por allá en los años 80 a través de la Guerra Fría en Estados Unidos y es un concepto que se ha venido utilizando en el ámbito empresarial desde entonces para definir estrategias a largo plazo que permitan tener en cuenta el entorno. Estas palabras VUCA traducen, vienen de 4 palabras en inglés y traducen exactamente volátil, incierto, complejo y ambiguo. Volátil se entiende como un entorno cambiante, poco predecible, en el que los sucesos se producen a una velocidad enorme. Entonces, miren, somos volátiles. Miren lo que pasó con la pandemia. ¿Quién se iba a imaginar que nos íbamos a quedar encerrados todos? Miren, yo en lo personal, del 100% de mi trabajo me quedé solo con el 5% porque me cerraron. Una parte de mi trabajo está centrado en colegios y otra parte en proyectos a nivel nacional. Y lo primero que cierran es colegios y el aeropuerto. Entonces, claro, ahorita me río y en el momento me reí también. Yo dije, no, pues la decisión es o me quedo acá llorando o más bien aprovecho esto como una oportunidad. ¿Sí? Y ahí exploto una marca que no la tenía tan arraigada, pues algunos la habían escuchado, pero no la tenía tan arraigada, y es la red jennyprieto.com, ¿cierto? Entonces a Jenny Prieto la conocían, entonces nos aliamos con varias empresas, entre esos Latin Pymes y Unipymes, y nos pusimos a desarrollar webinars en tiempo de crisis, me acuerdo. Y así surgió, o resurgió más bien, porque mi marca ya la tenía hace varios años, redjennyprieto.com, y nace mi empresa, una empresa que fundo, digamos,
después de 2 años de haberme separado de mi sociedad anterior, y fundo mi empresa que se llama Red Consultores. Y eso lo hice en mayo del 2020, en plena pandemia. O sea, les cuento eso para que se motiven, ¿no? O sea, el liderazgo en tiempo de cambio es una elección y es una decisión de vida, pero tú puedes quedarte en tus miedos y puedes quedarte centrado en no hacerlo. Claro, la incertidumbre, la falta de información clara para anticiparse, eso es algo que sin duda nos va a afectar y como consecuencia es inevitable la volatilidad del cambio. La complejidad, entonces, es producida por la confusión de los cambios. No somos capaces de predecir lo que ocurre y ello nos hace sentirnos desinformados. Debemos gestionar la complejidad en un entorno de incertidumbre. Y la ambigüedad se entiende como falta de claridad. La falta de capacidad de predicción hace que se vislumbren muchos escenarios sin consenso. Entonces, si bien, aunque los adjetivos que atribuyen el concepto VUCA a la realidad en relación al entorno, es muy importante saber que se empezó a considerar insuficiente, a pesar de que era un concepto que se había retomado de la Guerra Fría y que en la crisis también que se dio de las Torres Gemelas también se empezó a dar. Entonces, esa obsolescencia que empieza a tomar el modelo VUCA empieza a generar un contexto nuevo a partir de la pandemia mundial. Y es por eso que en el año 2020, ya como una decisión de vida, ¿cierto? Surge un nuevo escenario que se conoce como ANI y surge justamente en respuesta a mejorar el concepto VUCA. Y este fue creado por Jamás Casio, quien se dedicó, digamos, a pensar un poco más en lo que iba a suceder. Miren que esto surge en el año 2020 y decide desarrollar un artículo que se llama Facing the Age of Chaos, donde habla un poco más allá del VUCA, porque define una realidad de caos y confusión, yendo mucho más a la inestabilidad y a la incertidumbre que habla VUCA. Entonces, BANI, pues es el acrónimo también de 4 palabras en inglés, que tienen que ver con quebradizo o fragilidad, que está asociada justamente a los cambios rápidos y poco predecibles, y en consecuencia las brechas causadas de dicha volatilidad en un entorno anterior. Entonces, claro, el contexto se vuelve cada vez más quebradizo y por tanto frágil. Miren, yo les voy a contar una anécdota real que estamos viviendo hoy en un proyecto de consultoría en el que hago parte. Nosotros venimos trabajando con una ONG y un proyecto de modelo de operación por procesos muy bonito, de manejo de cargas de trabajo, súper chévere, y además gente muy diligente. Y se busca también una medición de cargas para crecer, ¿sí? Infortunadamente, ahorita con todo este tema político con los Estados Unidos, cuando se generó toda esta crisis nacional, hubo un recorte de una organización bilateral que aportaba y era uno de los mayores donantes de las ONGs a nivel mundial. Y pues hizo un recorte significativo en Colombia. En estos momentos, pues les cuento que ya hay un recorte aproximadamente de más de 200 personas por una decisión, ¿cierto? Entonces miren hasta dónde el liderazgo también puede generar ese tipo de afectaciones. Por otra parte, entonces tenemos la ansiedad. Entonces la ansiedad es en un contexto volátil y poco predecible, pues nos va a dar lógicamente mayor inquietud y zozobra. Esta ansiedad además se ve incrementada por la sensación de impotencia que viven los individuos incapaces de generar un resultado cambiante y que realmente tenga un valor en el entorno. Entonces, el peligro no es la ansiedad, sino el miedo que genera y el peligro que dicha sensación genera en la pasividad. Entonces, miren que ahí empezamos a encontrar una diferencia con VUCA. VUCA era muy centrado en lo empresarial, con una visión clara, análisis estratégico y adaptabilidad, pero acá ya no solamente se piensa en la organización, sino también se piensa en la persona y se mira como un todo, ¿cierto? Y en ese todo, la presencia emocional, la contención, la empatía, la claridad, la comunicación y las decisiones ágiles y flexibles se convierten en el pan de cada día. Eso nos lleva también a tener un pensamiento no lineal. Entonces, en VUCA todavía se habla de un concepto de causa y efecto,
que finalmente pues es una relación que hoy por hoy sigue vigente y que nos permite de alguna manera reconocer las consecuencias que se dan porque se originan, ¿sí? Sin embargo, fíjense que cuando llegó la pandemia, nadie vio llegar la pandemia como una relación causal que generara un efecto particular en algo. De hecho, les aseguro que por lo menos en Colombia, en ninguna matriz de riesgos estaba identificada una pandemia. Hoy sí, pero en ese momento no había relación causal. Entonces, un entorno no lineal produce lógicamente desequilibrio. Entonces, eso nos lleva también a mirar que al no estar unido a un efecto frente a una causa, las consecuencias pueden ser sorpresivas y experimentamos sensaciones desproporcionadas. Y entonces eso nos lleva a generar un sentido de urgencia, contribuyendo aún más en la sensación de ansiedad. Entonces, un entorno no lineal nos impide en algún momento comprender la realidad de las cosas y cómo se presentan las cosas de acuerdo a esas nuevas realidades. Y por último tenemos incomprensible. Entonces, incomprensible justamente tiene, digamos, una relación entre la ambigüedad que se mencionaba en Buca y nos lleva, digamos, a pensar que es ilógico y no podemos entender qué ocurre. No sigue los patrones habituales y nos hace sentir que no tenemos la suficiente capacidad de entendimiento, y aún con información adicional que podamos obtener, no parece que sea suficiente para comprender la entera magnitud de todo lo que está ocurriendo, ¿cierto? Eso significa no tenemos las respuestas a todo. Vamos a tener que aprender cómo asumir eso. Entonces, trabajar con Bani, yo los invito a combinar ambos, ¿cierto? Un escenario nos da cierta comodidad, pero para trabajar estrategias a futuro más largo placistas, tal vez considerar a Bani puede ser o nos puede traer información mucho más completa del contexto. Entonces, ahí la invitación es trabajar en un entorno frágil, en un entorno con sensación de ansiedad, en un entorno no lineal y en un entorno incomprensible, donde vamos a tener que desarrollar un trabajo sólido en las personas. Todo lo que les podamos decir, pues simplemente van a ser consejos. Cada organización y cada persona pues va a determinar qué hacer. Los humanos no podemos saber de todo, por ello es importante desarrollar capacidades que nos permitan organizar datos, apoyarnos además de herramientas tecnológicas, por eso la inteligencia artificial en estos momentos se vuelve tan importante. Y desde el punto de vista de dirección organizacional podemos destacar elementos claves que podemos trabajar, como por ejemplo el agilismo, el liderazgo, la innovación, la gestión del cambio, nuevas formas de trabajo, y hoy por hoy pues se viene integrando mucho el concepto de coaching y mentoría justamente para poder adelantar esos aspectos. Y un ejemplo de un impacto en estos dos tipos de entorno, entonces se dio a partir del impacto del trabajo remoto en la pospandemia. Entonces recordemos que el COVID-19 nos hizo confinarnos en nuestras casas de una manera acelerada y el uso de tecnologías como esta que estamos utilizando a través de streaming se volvió el pan de cada día. Se convirtió en una transformación estructural de cómo trabajamos y cómo nos relacionamos laboralmente. Yo en lo particular, miren, yo después me puse a analizar, yo atendía citas hasta de 1 hora, yo vivo acá en Bogotá, y me desplazaba, pero realmente no era 1 hora, realmente eran 4. Hoy en día, por ejemplo, ya los clientes aceptan una reunión de 1 hora. Miren, ahorita estoy cerrando justamente una negociación con una empresa y fue muy fácil escribirle hoy, mira, si quieres aclarar algo de la propuesta, nos podemos reunir hoy a las 2 de la tarde, media horita, vía remota. Perfecto. Entonces, miren esa adaptabilidad tan chévere que las empresas al comienzo les costaba y hoy en día ya. ¿Cuál fue el efecto en el liderazgo acá? Pues pérdida de contacto presencial, gestión de la confianza y la autonomía, comunicación digital constante y cuidado de bienestar emocional. Claro, el uso de celulares, el uso de pantallas, pues está generando otras situaciones de salud mental también que no lo vimos venir. Entonces ahora tenemos que trabajar más en el ser. Estamos volviendo al origen, a la esencia, ¿cierto? Ya no se trata solamente de hacer y tener, sino trabajar muy fuerte en el ser. Y este cambio pues hace que cada vez seamos más adaptativos, empáticos y centrados en el propósito. Y por supuesto nos va a llevar a trabajar mucho más la inteligencia emocional y esto se volvió parte de la técnica.
Entonces, lo primero que nosotros tenemos que saber es qué competencias clave tiene un líder. Entonces, lo primero, reconocer su autoliderazgo. ¿Será que sí me estoy liderando a mí mismo? Porque para poder liderar a los demás, primero tengo que tener la capacidad de autoliderar. Debo tener la capacidad de trabajar con otros, de tener buenas relaciones, interrelacionarme bien. ¿Para qué? Para buscar resultados. Un líder es aquel que tiene foco en el enfoque. Si no tiene foco en el enfoque, pues está mal ubicado y tiene que trabajar o desarrollar sus habilidades blandas. Trabajar en sinergia, la alianza. Miren, yo les conté ahorita el origen de redjennycake.com, pero no les conté el origen de Reddit. Claro, las personas que me conocen saben que es la red de Jenny Prieto, los que ya saben traducir el logo de mi compañía. Pero los que no conocen, pues dicen una firma internacional, ¿cierto? Ya me pasa. Ojalá, y sí, lo estamos logrando. Pero en realidad el nombre Red tiene dos connotaciones. Red por el color rojo, me encanta el color rojo. Y segundo, red de colaboración, de trabajar juntos, ¿cierto? Esa es la premisa de mi organización, generar soluciones que permitan que varios podamos trabajar. Y eso es tan importante en el liderazgo. Y por supuesto, otra competencia que es transformar la organización adaptándose a los cambios. Entonces, el líder que tiene esa capacidad de transformación para adaptarse a los cambios es aquel que tiene una visión clara de mantener una dirección en la incertidumbre, pese a ello, ¿cierto? Miren que tanto Buca como Bani hablan de incertidumbre, que tiene una capacidad de inteligencia emocional absoluta que fortalecido, pues va a brindar empatía y una gestión emocional que lleve a que las emociones se conviertan en pensamientos positivos, ¿cierto? Positivos. Adaptabilidad, flexibilidad de aprendizaje para continuar desarrollando aspectos claves organizacionales. Y para eso, pues, ¿qué tenemos que hacer? Pues desempolvar los estilos de liderazgo. Esto ya es un cliché, esto ya se viene hablando mucho tiempo. David Goleman nos ha entregado estos 6 estilos de liderazgo, hay muchos más, simplemente quise traer a colación estos, porque todos los vamos a necesitar. Claro, normalmente predominan 1 o 2 estilos de liderazgo en cada ser humano, ¿sí? Pero se puede desarrollar el resto, inclusive el estilo de liderazgo coercitivo, que es haz lo que digo, es autócrata, así, estilo presidente de Estados Unidos. En momentos de crisis se van a necesitar, por ejemplo, una sala de urgencias, imagínense, donde el líder no fuera coercitivo, allá se necesita estar en urgencia todo el tiempo. Lo malo es excederse, ¿cierto? O sea, hay que equilibrarlo. Orientativo, ven conmigo, trabajemos juntos. Afiliativo, las personas son lo primero, la gente es lo primero. Democrático, ¿qué opinas tú de esto que estamos desarrollando? Ejemplar, haz lo que espero sin necesidad de que te lo cuente, o sea, sé proactivo. Y formativo, inténtalo, que es el tipo estilo líder coach. Todos los estilos en exceso o en defecto hay que saberlos administrar, porque por ejemplo, si somos tremendamente afiliativos, entonces la empresa se volvió una fiesta y perdimos el foco, ¿cierto? Normalmente los que son afiliativos y que, trabajemos juntos y no sé qué, si no tienen un estilo de liderazgo, por ejemplo, orientativo, podrían perder la visión y desenfocarse. Entonces, es importante entrar en equilibrio de todos estos estilos de liderazgo. Las estrategias para gestionar el cambio. Entonces, acá tenemos la comunicación transparente, un mensaje claro y honesto sobre los impactos que esto va a conllevar. Esto hay que contárselo a la gente. Una participación activa, involucrar al equipo en las decisiones. Desarrollo de capacidades, formación para nuevas competencias, se requiere, es fundamental. Miren, LatinPyme lo está haciendo a través de estos webinars y por supuesto nos invita para nosotros continuar fortaleciendo en este tipo de aspectos. Celebración de los avances, reconocer los logros en el proceso, sean grandes o mínimos, hay que generar reconocimiento y ojalá se pudiera recompensa. No necesariamente económica, pero sí de alguna manera eso va a facilitar y va a promover que podamos desarrollar adecuadamente las cosas. Y acá la invitación es a desarrollar un plan de acción personal que nos permita hacer una autoevaluación, generar unos objetivos específicos de esas metas de desarrollo de liderazgo, un aprendizaje continuo que se puede hacer a través de mentoría o coaching, y una práctica constante implementando nuevas técnicas de manera regular.
Y dentro de esas competencias, pues hay dos conceptos que son muy importantes. La resiliencia y la adaptabilidad hacen que requiramos, por supuesto, una mentalidad de crecimiento constante, ver obstáculos como oportunidades. Imagínense en donde yo me hubiera quedado llorando el 16 de marzo cuando me cerraron esas dos fuentes de ingreso. Me quedé con el 5%. Claro, yo lo digo jocosamente que tengo el gen del emprendedor y hay un impulso que me lleva a tener una mentalidad de crecimiento. Reaccioné disruptivamente y dije, vamos a hacerlo, ¿cierto? Miren, nació una empresa, les estoy contando en mayo. Hice todo el registro por internet. Flexibilidad estratégica, claro, debo ser adaptativo porque el contexto puede cambiar. Ustedes se imaginan que ahorita con ese proyecto que lo tenemos literalmente bloqueado temporalmente mientras resuelven de los recursos de, de esta organización internacional, porque ya va a tocar buscar los recursos por otro lado. Pues nos tocó ser flexibles, ¿cierto? Esperar y acomodar, ser empáticos. Y hacer una autogestión emocional, mantener la calma en medio de la tormenta. No hay peor situación que salirnos de control. Para ello, pues, ¿qué necesitamos? Una comunicación efectiva que nos permita generar un mensaje claro, una escucha activa, feedback o retroalimentación constante y constructiva y una comunicación multicanal. Es decir, que pueda tener diferentes medios y adaptarme a las diferentes audiencias. Ahorita estamos también con una situación real, que es todo este tema de la generación Z, los millennials y los centennials, que nos tenemos que adaptar de forma distinta a cómo ellos operan en este mundo, ¿cierto? Piensan distinto y eso no lo vamos a poder cambiar. Entonces, ¿qué invitación tenemos? Trabajar en equipo, pues es fundamental, por eso necesitamos trabajar coordinados, con un enfoque en confianza, comprometidos, con comunicación asertiva y efectiva y que nos podamos complementar. Un trabajo en equipo divide el trabajo y multiplica los resultados. Eso es muy importante. Y para ello, pues, ¿qué necesitamos reconocer en el otro? La empatía y la gestión emocional, ¿cierto? Muy importante para ese proceso, a través de una conexión auténtica, generando vínculos entre las personas, una escucha profunda para entender las necesidades expresadas, asociando también la gestión de emociones propias y ajenas, ¿cierto? Para ver, no todos reaccionamos igual, y creando espacios seguros para fomentar la expresión sin temor al juicio. Por supuesto, requerimos tener una visión y un propósito claro, un propósito inspirador, que nos permita establecer dirección clara, definiendo un norte para poder visualizar, conectar con los valores o principios corporativos impartidos dentro de la organización, mirando qué tan cerca, qué tan lejano estamos de ello, comunicar con pasión, con entusiasmo lo que hacemos y hacer equipos de co-creación para generar un compromiso real. Cuando involucramos a la gente, está comprobado que hay una mayor posibilidad de éxito a mantenerlos aislados de la situación. Y entonces vamos a tener que tomar decisiones en tiempo de crisis. ¿Cómo? Analizando la información, seguramente en algún momento vamos a tener momentos de desconexión. Revisemos qué datos son relevantes para ese análisis sin generar parálisis. Segundo, consultemos perspectivas, también las opiniones de otros a través de expresión de necesidades, expectativas o haciendo ejercicios de benchmark. Nos va a ayudar también a conocer si estamos bien parados o no. Revisar y ajustar es fundamental para evaluar los resultados y corregir el rumbo y actuar con determinación frente a decisiones oportunas sin vacilar. ¿Y cuál es el siguiente paso? Pues hacer un diagnóstico del cambio que vamos a enfrentar. Lo primero, identifiquemos si hay señales tempranas de cambio. Si hay señales, pues es importante empezar a aterrizar un plan de acción. Segundo, analicemos si es importante evaluar impactos en personas y procesos, lo que se conoce como gestión de riesgos y oportunidades, ¿cierto? Que lo trabajan algunos sistemas de gestión. Fundamental hacer ese ejercicio, ¿cierto? También para mirar la continuidad y la sostenibilidad. Mapeemos los escenarios y rutas posibles para gestionar y articular ese cambio. Y prioricemos el enfoque de recursos en áreas críticas. En ese sentido, pues la toma de conciencia de las personas se convierte en algo fundamental. No es ir a imponer el cambio, sino más bien clarificar el propósito y la necesidad del cambio, generar entendimiento.
También mapear los grupos de interés impactados y la influencia que tienen ellos sobre ese cambio. Evaluar, como ya lo hemos mencionado, los riesgos y oportunidades a personas, procesos y tecnología, y definir indicadores de éxito que sean medibles y cuantificables para saber si lo estamos logrando o no. ¿Y cuál es la acción de aprendizaje? Pues fortalezcamos la resiliencia de las personas, desarrollando capacidades para afrontar cambios futuros, capturemos aprendizajes frente a lecciones para futuras iniciativas, ajustemos estrategias de tal manera que pues podamos recibir retroalimentación e implementemos los cambios a través de enfoques ágiles e iterativos, es decir, yendo y probando para ver si realmente lo que estamos haciendo está funcionando o no. Que ahí miren que ahí nos funciona muy bien el concepto de causa y efecto. ¿Qué herramientas claves podríamos utilizar en esos procesos de cambio? El feedback continuo a través de establecer canales permanentes para retroalimentación bidireccional, ¿cierto? No volvamos al pasado de que yo soy el jefe y los subordinados escuchan, sino más bien miremos cómo podemos tener una conversación de aprendizaje. Incorporemos herramientas de framework adaptativos, ¿sí? Como por ejemplo Kanban, Scrum, que son metodologías ágiles que hoy por hoy aligeran el trabajo. Busquemos un liderazgo más participativo donde podamos involucrar a todos, sin dejar a nadie atrás, y gestionemos el conocimiento a través de aprendizajes organizacionales y refrescando cada rato nuestros aprendizajes para conservar un conocimiento de valor. Y en ese instante, pues lógicamente para que el líder pueda gestionar el cambio, pues debe ser un agente facilitador del cambio. Para eso debe llevar una ruta que implique una conciencia de necesidad de nuevos cambios, que desee, que esté motivado y comprometido a lograr ese cambio en el futuro, que exista conocimiento, porque para poder asumir esas nuevas responsabilidades requerimos tener tranquilidad y, por supuesto, saber hacer. La habilidad de desarrollo de habilidades que nos hace incentivar aún más al equipo, habilidades blandas o duras, según las que se necesitan, y generar un refuerzo del cambio según la necesidad, ¿cierto? En ese sentido, eso nos va a facilitar también que el trabajo se pueda hacer de una manera bien lograda. Entonces, tengo esta abejita ahí intencionalmente, porque para ser un líder de cambio debemos actuar como esas abejas polinizadoras. Las abejas hacen una danza, que es la danza del 8, que normalmente nos lleva justamente a tomar decisiones centradas en situaciones que hemos aprendido del pasado. Ellas aprendieron de otras abejas a buscar el polen, pero sin observar las posibilidades que ofrece el presente. Claro, ellos tienen que subsistir, tienen que buscar su alimento. ¿Para qué? Para enfrentar el futuro, porque tienen que alimentar a toda una colmena y la abeja reina pues está ahí pendiente. Entonces acá lo he ejemplarizado a través de esta imagen, ¿cierto? Hay una abeja que está con todas sus abejas amigas, ¿cierto? Y quieren ir atrás del polen. Entonces ella primero va, encuentra el polen y una vez lo encuentra, hace esa danza para mostrarles a las otras cómo hacerlo. Entonces convirtámonos en agentes facilitadores de cambio, ¿cierto? Esos son los líderes que están dispuestos a enfrentar el cambio. Aquellos que sin ningún temor encontraron lo que necesitaban, lo adoptaron, lo adaptaron y se lo comunicaron a alguien más. Fueron agentes facilitadores de cambio para poder transformar una organización, una persona, una comunidad. ¿Y para eso qué se requiere? Pues primero la convicción del líder. O sea, el líder tiene que tener confianza en sí mismo para poder generar confianza en otros. Tener la capacidad de influenciar, ya que eso nos va a permitir persuadir y pensar o actuar de modo que se desee. Y tener un enfoque, ¿cierto? Saber exactamente qué quiere, cuál es su propósito y visión. En este ejemplo, pues el enfoque era el polen, ¿cierto? Y iban detrás de ello. Entonces, enfocarse en ese hacer sin desconocer las habilidades de los otros. ¿Y cuál es la ruta que debemos coger? Entonces, inicialmente, tenemos una posibilidad de cambio y necesitamos unos elementos que son las metas, la habilidad, el compromiso, los recursos y el plan. Sin embargo, en algunas organizaciones faltan las metas, entonces eso puede generar confusión. En otras faltan las habilidades, entonces hay tropiezo a la vista porque vamos a improvisar. En otras falta el compromiso, entonces resultados a medias.
En otras faltan los recursos, lo que va a generar total frustración. En otras un arranque en falso porque no tenemos un plan, no tenemos norte ni dirección, pero cuando los tenemos todos, pues vamos a la segura a un cambio exitoso. Y acá para ir finalizando, pues importante tener en cuenta que el cambio es diferente a la transformación. Cuando Thomas Edison inventó la bombilla, no solamente hizo un cambio, o sea, él yo creo que ni se imaginaba hasta dónde íbamos a llegar, ¿cierto? Él no se imaginaba eso. Y por supuesto, ese cambio generó mucho impacto en la humanidad, ¿cierto? Él no se imaginó que iba a reemplazar solamente un sistema de iluminación, sino transformó completamente la manera en que el mundo se iluminaba y con ello transformó industrias enteras y la vida cotidiana de las personas. Entonces, ven que la transformación es más a largo plazo, ¿cierto? Y tiene mucho que ver con el impacto del ser. Y el cambio es progresivo, es gradual. Próximos pasos. Elabore un diagnóstico para mirar la madurez de la gestión del cambio en su organización. Capacite a agentes facilitadores de cambio. Implemente un modelo y evoluciónelo para irlo escalando y pues irlo mejorando. Recuerden que las cosas cambian cuando entendemos que el mundo cambia. En algún momento escribíamos con pluma, ya vamos en celular y ya vamos con inteligencia artificial. Entonces, cambiamos o desaparecemos del mundo. Quiero cerrar con este caso rápidamente para pasar al espacio de preguntas, ¿cierto? Liderando la transformación en un entorno incierto. Y acá rápidamente se los voy a leer. Dice, imagina que eres un gerente de un equipo de 15 personas en una empresa que ha operado de manera tradicional durante los últimos 10 años. La organización ha decidido adoptar nuevas tecnologías y metodologías ágiles para mejorar la eficiencia y mantenerse competitiva. Sin embargo, este cambio ha generado resistencia y desmotivación en varios miembros del equipo. Algunos empleados temen perder sus empleos debido a la automatización de tareas, mientras que otros se sienten inseguros sobre su capacidad para adaptarse a las nuevas herramientas. En reuniones recientes se ha notado una disminución en la participación, un aumento en los conflictos internos y una reducción en la productividad. La alta dirección ha solicitado que implementes este cambio en un plazo de 6 meses, asegurando que el equipo se adapte, mantenga la moral alta y continúe rindiendo el máximo. Un gran reto, ¿cierto? Seguramente este tipo de escenas son cotidianas y a diario. Entonces, dentro de las preguntas del análisis tenemos, ¿cuáles son los principales desafíos de liderazgo en este caso? ¿Cómo manejarías la resistencia al cambio del equipo? Y si fueras un colaborador en este equipo, ¿qué necesitarías de tu líder en este momento? Entonces, en relación a esas preguntas, es muy importante saber que los principales desafíos es gestionar la resistencia emocional, comunicar con claridad y empatía el propósito del cambio, mantener la cohesión del equipo, desarrollar nuevas habilidades de liderazgo y sostener la productividad y la motivación. Frente a cómo manejaríamos la resistencia al cambio, escuchando activamente, reconociendo las emociones, involucrando al equipo, comunicando con transparencia, ofreciendo formación y acompañamiento constantes e identificando influenciadores positivos, esos polinizadores que están dentro del equipo para promover el cambio desde adentro. Y si fuéramos un colaborador, ¿qué necesitarías de tu líder en estos momentos? Por supuesto, claridad en el rumbo, empatía, apoyo constante con los recursos, reconocimiento para saber si lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien o mal, espacios para expresarnos libremente y compartir ideas o molestias, y la coherencia entre lo que dice y lo que hace, ya que eso va a permitir un liderazgo más humano, visible y, por supuesto, más presente. Entonces, ya con esto, pues finalizo esta ponencia del día de hoy, que espero haya sido de utilidad acá en este espacio que muy gentilmente la TIMPYME nos ha permitido establecer. Ahí les dejo los datos de contacto de nuestra organización, Redit Consultores, firma que se dedica a auditoría, capacitación, consultoría y coaching, y que por supuesto, pues ofrecemos lógicamente acompañamiento también en estos espacios de liderazgo para transformar el cambio. Paola, entonces entramos a espacio de preguntas, inquietudes o comentarios. Por supuesto. Bueno, Jenny, muchas gracias a ti por tu participación. Las personas que me están preguntando cómo pueden revivir este evento, en cada una de sus aulas pueden ingresar desde el día de mañana para
consultar tanto el material de apoyo como el video. De igual forma, el día de mañana también compartimos esta charla empresarial en nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como Revista Latin Pyme. También les estoy dejando en el chat la encuesta para que por favor nos apoyen con su participación. El código de hoy es 270. 270 para que nos apoyen con su participación. Vamos entonces ahora con algunas inquietudes que nos han llegado. ¿Cómo Claro que puedes sí. influenciar a un trabajador que es excelente, pero que puede ser una persona que regaña a los demás y no mejora dichas actitudes a pesar de que se ha hablado con él? Bueno, ya cuando digamos, surtido el espacio de diálogo, ¿cierto? Y hay que empezar a hacer acuerdos y un plan de acción. Si definitivamente internamente no hemos logrado con ninguna de las personas que están dentro de la organización, ya sea el jefe inmediato o el área de talento humano, superar, digamos, esa situación, ya, digamos, la recomendación sería optar por temas de coaching o mentoría, ¿cierto? Para poder verificar y poder identificar dónde está la causa raíz del problema. Hay personas que están dispuestas a cambiar y hay otras que son incoachables, es decir, que no están dispuestos a nada. Entonces también es importante que con determinación y como organización agotemos todas estas instancias, pero también tengamos, digamos, la determinación de asumir en qué momento también tenemos que desarrollar las habilidades blandas de esas personas y llevarlos a buen puerto o simplemente prescindir de ellos. Perfecto. Carmenza nos dice cómo manejar trabajadores que están en la zona de confort y son reacios a agilizarlos. Bueno, muy similar a lo anterior, ¿sí? Lo anterior, naturalmente, si vemos que es un empleado que puede tener potencial y que tal vez le falta es un impulso, nuevamente recomiendo mentoría coach. Tal vez más coaching que mentoría, ¿cierto? Porque el coaching va a llevar a que la misma persona pueda desde adentro desarrollar sus capacidades e impulsarse a eso que tal vez en estos momentos para él es desconocido y tal vez le puede generar miedo, ¿no? Perfecto. Cómo manejar a un trabajador que es buen trabajador, pero que ya después de un tiempo tiene actitudes desafiantes por falta de cambios en su área. Bueno, si ha sido buen trabajador en el tiempo, hay que retarlo, ¿cierto? A nuevos proyectos, a nuevos escenarios que tal vez permitan poder sacar todo su potencial. A veces ese aprovechamiento de todo el potencial de un ser humano no se logra si no hemos generado una metodología sistémica y sistemática que facilite también ese desarrollo. Entonces, la invitación es diseñar un plan de desarrollo que facilite también impulsar a las personas y no perderlo, porque ese es el típico talento humano que se lo llevan otras empresas cuando no se supo aprovechar. Acá tenemos un comentario y nos dice Dispositivos Bellanita Group. Sería bueno recalcar el uso de herramientas ágiles de manera cotidiana en la organización, que sea una iniciativa desde la gerencia. Sí, por supuesto. O sea, yo soy una convencida que el uso de Kanban, Scrum, Lean Kanban son fundamentales en la movilización hoy, sobre todo porque estamos trabajando con nuevas generaciones, millennials, centennials y generación Z que quieren trabajar así. Entonces, si nosotros nos quedamos solamente haciendo cronogramas y no estamos dispuestos a pasar a sprints, pues naturalmente nos vamos a caer en la obsolescencia y eso es altamente riesgoso. Entonces, es muy importante también empezar a hacer esas transiciones de manera gradual. Perfecto. Les recuerdo a las personas que nos están escribiendo con relación a la capacitación, si la pueden volver a revisar. La respuesta es sí, en cada una de sus aulas desde el día de mañana, acompañado del material de apoyo. Y también mañana encuentran esta charla empresarial en nuestro canal de YouTube. Continuamos con una pregunta de Vanessa Garcés. ¿Por qué un líder es el que contrata personas directamente de la empresa y puede escoger uno que lleve menos tiempo que el otro, que lo impulsa a esa decisión si es líder? Bueno, a ver si comprendí la pregunta, el contexto de la pregunta, porque tiene como un tema de reacción. Bueno, si se están refiriendo a que se elija una persona que lleva menos tiempo, a pesar de que hay otras personas que llevan más tiempo, eso se puede dar. Miren, yo lo viví en carne propia hace años, cuando asumí una gerencia de logística en una compañía. Habían personas que llevaban 5, 6, 7, 8, 9, 10 años y yo llevaba 4 meses. Ya 4 meses y fui específicamente a trabajar en otro tema, pero vieron habilidades gerenciales en mí
y me propusieron ser gerente de logística. Era un reto muy grande, yo lo asumí con toda la resiliencia, pero también con miedo, no se los voy a negar, pero la naturaleza del cargo daba para que las personas que venían de trayectoria anterior, pues asumieran ese cargo. Infortunadamente me eligieron a mí y para asumirle el problema, no quiero que esto suene feo, pero para asumir el problema para ellos yo era mujer. Todas las personas que eran antiguas, además, eran hombres, llevaban más de 10 años en la compañía, 5 o 10 años, y me eligieron a mí. Al comienzo tuve todas las dificultades del caso con el equipo porque no querían aceptar que una persona que fuera tan joven, que llevara tan poco tiempo y que además fuera mujer, asumiera el rol. Entonces ahí, pues lo que me permitió superar ese obstáculo fue involucrarlos, ¿cierto? Involucrarlos en el trabajo, de mirar cómo lo íbamos a desarrollar y entender que esto que se estaba haciendo era por el bien de todo un equipo y una organización y persuadirlos de la mejor manera. De ese equipo, pues infortunadamente hubo una baja, una pérdida de una persona porque no resistió ninguna de las 3 condiciones anteriores y decide renunciar. Pero la pregunta es, ¿por qué esas personas no fueron elegidas? Ese es como el gran cuestionamiento que hay ahí. ¿Qué faltó de ellas, cierto? Para poder superar y poder asumir ese rol de liderazgo. Perfecto, vamos con nuestras últimas preguntas. Ángel Gómez, si soy auditor en un proceso, ¿cómo se puede evitar que algunas personas se tomen personal tus auditorías, siendo que son de los procesos, más no sobre las personas? Bueno, a eso te lo voy a contestar como auditor y como coach, esa respuesta, y además porque justamente en estos momentos estoy desarrollando un producto que tiene que ver justamente con eso, de cómo desarrollar habilidades blandas en auditores que permitan justamente facilitar esos espacios de persuasión y de buena diligencia y empatía en los procesos de auditoría. El auditor de entrada ya genera resistencia, cuando a ti te dicen auditoría, ya genera una resistencia en las personas. Eso ya está, digamos, de alguna manera cimentado en el cerebro. Y la palabra auditoría asusta, ¿cierto? Yo a veces digo que lo sienten más como asustoría que como auditoría. Entonces, en este caso, una estrategia muy interesante es, primero, darles tips a los auditados de lo que no es una auditoría y de lo que no es el auditor, para que puedan abrir las manos y puedan recibir el ejercicio con tranquilidad. Pero también hay que reconocer que hay auditores que se les sube el rol en la cabeza e infortunadamente no generan valor y se van a perseguir o a cazar no conformidades. Entonces hay que entrar en equilibrio y desarrollar habilidades blandas también en los auditores. No solamente la parte técnica es importante, sino que ojalá pudieran ser más auditores coach sin perder el rigor. Aclaro, no es volverse subjetivo ni tampoco lapso con los hallazgos, pero sí de alguna manera facilitar el ejercicio para que los auditados puedan comprender el motivo de los hallazgos y puedan facilitar el ejercicio y evitar que se vuelva personal. Perfecto. Nos dice Lina, Jenny, ¿qué metodología usar para impulsar a un grupo de líderes que viene por decisión familiar y no han tenido acercamientos a metodologías más corporativas? Bueno, tendríamos que conocer más el contexto, ¿cierto? Ya he mencionado 2 metodologías, mentoría, coaching, ¿cierto? Para el impulso, creo que esas 2 son muy importantes explorarlas, pero para poder identificar exactamente qué es lo que necesitan como organización, valdría la pena hacer un diagnóstico para poder comprender la situación actual y poder generar recomendación de algunos métodos particulares. Por ejemplo, en el caso del coaching, hay coaching que se puede hacer grupal en equipos, hay coaching directivo, hay coaching comercial, hay coaching personal. Entonces, mira que va a depender mucho también de el contexto en el que se esté manejando la situación. Perfecto. Y cerramos con esta pregunta de Ángel Gómez. ¿Cómo puedes fomentar la motivación de tu equipo cuando hay escasos recursos en la empresa? Bueno, ahí, digamos, claro, el tema de recursos se vuelve algo determinante. Sin embargo, pues hoy en día las organizaciones tienen acceso, por ejemplo, a las ARLs, a las cajas de compensación familiar, y se podrían aprovechar de esos recursos también para desarrollar algunas estrategias inicialmente de capacitación, pero sin duda, pues sí se va a necesitar invertir en algún momento. Entonces, tendrán que validar si eso es suficiente. Hoy en día la inteligencia artificial también nos está dando la posibilidad de hacer un ejercicio consultivo un poco más profundo. Claro, necesitamos diseñar prompts
que nos permitan de alguna manera poder profundizar en eso que estamos necesitando. Perfecto, Jenny. No tenemos entonces más preguntas. No nos resta sino agradecerte por este espacio, hablando de este tema tan importante como lo es el liderazgo. Muchas gracias también a tu firma por hacer parte de estos espacios de charlas empresariales. Gracias, Paola. Gracias a la revista Latin Pymes, por supuesto, y a toda esta comunidad que, como siempre, tenemos buena acogida. Entonces, como ya saben, dentro de 8 días tendremos una conferencia de gran valor y mucho interés para todos, que complementa justamente esta que estamos viendo en estos momentos, que se ha denominado la evolución del liderazgo adaptándonos a la era digital. Entonces, esperamos que se vuelvan a conectar y, por supuesto, nos veremos en futuras formaciones a través de la revista Latin Pyme. Muchas gracias, Jenny. La próxima cita es el 2 de abril, como lo mencionaba Jenny, con un tema también importante, casi que es como la segunda parte de esta temática que abordamos el día de hoy. Muchas gracias a todos ustedes por haberse conectado en estos espacios, a nuestro conferencista y también a nuestros aliados estratégicos. Banco de Occidente, Aportes en Línea, Enlace Operativo, ACH Colombia, Protección y Fundación Comeva. Feliz tarde para todos. Nos encontramos el 2 de abril. Muchas gracias, Jenny. Feliz tarde para ti. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias.